Estamos en octubre, un mes que, además de meternos en el otoño y acortar los días, abre la puerta cada año a un visitante nada bienvenido: el virus de la gripe. Y desde FENAER, desde Date un Respiro, tenemos un mensaje para ti. Vacúnate, no puedes olvidar. La vacuna es tu mejor guardián. Vacúnate y podrás disfrutar. No vacunar es perder, no ganar. Vacúnate, que el enemigo es la enfermedad. Vacúnate, que el enemigo no es la vacuna, es la enfermedad. A los microbios diles no, no, no. Puede con ellos la inyección. A la vacuna dile rock and roll. Puedes con ella ser un disfrutón. Vacúnate, que el enemigo es la enfermedad. Vacúnate, que el enemigo no es la vacuna, es la enfermedad. Vacúnate por esa gente que te quiere de verdad. Efectivamente, vacúnate, como nos dice la canción que acabas de escuchar. Se trata de la banda sonora compuesta e interpretada por Frank Sanmartín, del vídeo que FENAER está difundiendo estos días en su campaña de concienciación sobre la vacunación. Un vídeo que te recomiendo que veas por la contundencia del mensaje y por su formato, que estoy seguro de que te va a resultar hasta simpático. Lo encontrarás en la web de la Federación, fenaer.es, y en su canal de YouTube. Vacúnate, especialmente si padeces una enfermedad respiratoria. Todas las comunidades autónomas han iniciado ya, o están a punto de hacerlo, la campaña de vacunación contra la gripe. Este virus, junto a la bacteria neumococo, son dos grandes amenazas para los pacientes respiratorios. Si se infectan con el virus de la influenza, el que causa la gripe, o por neumococo, no solo corren un alto riesgo de empeorar sus síntomas, sino también de contraer enfermedades pulmonares graves como la neumonía. La buena noticia es que pueden protegerse. No nos cansaremos de insistir en que la vacunación es el medio más eficaz de inmunizarnos contra las infecciones. Frente a posibles temores, a la desinformación y a los bulos que circulan como los propios virus por las redes sociales, la única realidad es que desde que el médico inglés Edward Jenner desarrollara la primera, allá por el año 1796, las vacunas han salvado millones de vidas. Evitan, por prevención, entre 2 y 3 millones de muertes al año en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Y las vacunas, además de eficaces, son seguras. Aún hay personas que discuten esa eficacia y esa seguridad, incluso entre los pacientes respiratorios crónicos. En un recientísimo estudio de FENAER, casi una quinta parte de los pacientes respiratorios que fueron encuestados afirmó tener dudas sobre la eficacia y sobre la seguridad de las vacunas. Y aunque la mayoría aseguró que sigue las recomendaciones de su médico en cuanto a la vacunación, aún hay un 10,5% que reconoce no vacunarse nunca contra la gripe y un 5,2% que lo hace, pero no todos los años. Más de un 20% asegura no estar vacunado
contra la neumonía neumocócica. Son datos que hay que mejorar, porque esas dos amenazas no son una broma. Mejorarlos depende, sobre todo, de los propios pacientes, de ti. Si eres de quienes aún tienen dudas sobre las vacunas, te invito a escuchar la entrevista a alguien que nos va a ofrecer argumentos de peso para vencer dudas y temores. Alejandro Cremades, un enfermero que sabe mucho de vacunación. No te lo pierdas. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Esa es la clave, precisamente. El enemigo no es la vacuna, es la enfermedad. Las vacunas son todo lo contrario, unas buenas amigas que nos protegen de infecciones que pueden tener consecuencias muy graves e incluso fatales. Y nos protegen estimulando nuestro sistema inmunitario para que genere las defensas correspondientes contra virus o bacterias, de forma que no puedan campar a sus anchas y provocarnos una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha incluido el rechazo a las vacunas entre las 10 mayores amenazas para la salud pública, ya que abren la posibilidad de revertir todo el progreso logrado en la lucha contra muchas enfermedades. Y la mayoría de los contrarios a la vacunación basan sus argumentos en falsedades y afirmaciones tan absurdas como que son antinaturales, que contienen sustancias nocivas o que son innecesarias porque aseguran para protegernos basta con que adoptemos buenos hábitos de higiene. Y no, de verdad, no le des más vueltas, son argumentos absurdos, además de falsos. Voy a dar paso a nuestro invitado que va a contrarrestar mucho mejor que yo esos bulos con argumentos verdaderos y científicos. Alejandro Cremades es enfermero, no solo sabe cómo se administra una vacuna, además es experto en la planificación y gestión de la vacunación, porque es enfermero en el Centro de Salud Pública de Elda, en Alicante, y también miembro del Comité Asesor de Vacunas de ANEMVAC. Alejandro, bienvenido a Date un Respiro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Alejandro, la mayoría de las comunidades autónomas han iniciado ya, cuando publicamos este episodio, la campaña de vacunación contra la gripe de este año. ¿Tenemos algún dato sobre cómo está transcurriendo o indicios, al menos, de si va a vacunarse mucha gente o no? Sí, pues es un poco pronto para verlo porque además, como tú dices, como bien dices, cada comunidad está utilizando una estrategia y ha empezado antes o después, fundamentalmente o principalmente por motivos de logística, ¿no? De conseguir que se puedan distribuir todas las dosis que se tienen que distribuir, porque afortunadamente una de las ventajas o de los beneficios que ha traído la pandemia es algo más de sensibilización en relación a la vacunación, especialmente en personas vulnerables, y eso ha hecho que en los 2 últimos años hayamos visto cómo han aumentado las coberturas de vacunación y la gente se vacuna un poco más. Esperemos que este año también sea así, aunque hay determinada incertidumbre con eso que se ha venido a llamar ahora la fatiga pandémica, ¿no? Que puede generar que haya gente que tenga un poco tenga algo de resistencia a recibir más vacunas, ¿no? Por ahí quería continuar yo, Alejandro Cremades. La pandemia de la COVID-19 nos ha hecho, algunos imagino que olvidarnos de la gripe y a otros les ha provocado esa fatiga, ¿no? Pandémica, que sin embargo no todo es COVID-19, ¿no? Efectivamente. De hecho, hay una frase que utilizamos mucho los que trabajamos en esto, es que nosotros nos podemos olvidar de las enfermedades, pero las enfermedades no se van a olvidar de nosotros, van a seguir ahí, ¿no? Son muy tenaces, son perseverantes, y en cuanto quitamos medidas que hemos visto que han sido relativamente eficaces, ¿no? Como por ejemplo el aislamiento, las medidas de distanciamiento, la ventilación, las mascarillas, etcétera, medidas no farmacológicas que han tenido un impacto importante, no tanto en la COVID, que también, pero sí en otras enfermedades como la gripe, el virus respiratorio sincitial, las neumonías, donde hemos visto una disminución importante de estas enfermedades, pero claro, cuando empezamos a levantarlas y empezamos a quitar esas restricciones de alguna manera, van a volver. Esto lo estábamos esperando todos y de hecho
algo en lo que nos fijamos cuando estudiamos aquí un poco cómo puede o qué puede venir para este año en cuestión de gripe, nos fijamos en el hemisferio sur. Allí acaban de terminar ahora su invierno, que ha sido cuando era nuestro verano, y lo que hemos visto es que efectivamente la gripe ha vuelto y ha vuelto con muchas ganas. Oye, Alejandro, dices que podemos olvidarnos de las enfermedades, pero estas no se olvidan de nosotros. A mí me parece una forma muy, muy eficaz de hacernos entender a todos los oyentes de este episodio de Date un Respiro la importancia de vacunarse, ¿no? Hablando de titulares, estoy leyendo uno que has dado hace un tiempo ya a un medio de comunicación que te entrevista después de haber ganado el premio a la mejor comunicación en un congreso de la Asociación Española de Vacunología. Y es un titular que también me encanta y yo creo que puede servir para continuar con esta conversación. Aseguras a este medio de comunicación: la vacuna es, junto al agua potable, el invento que más muertes ha evitado en el mundo. Efectivamente, y lo es. Lo ha sido, lo sigue siendo y lo será. De hecho, cada vez tenemos afortunadamente vacunas frente a más enfermedades, y es que están demostrando que efectivamente, y lo han demostrado clarísimamente con la COVID, ¿no? Que efectivamente es un instrumento, una herramienta súper útil para prevenir enfermedades. Sí es cierto que quizá lo que tenemos es poca conciencia de prevención en general. Nos hemos acostumbrado más a lo asistencial, a tratar la enfermedad una vez establecida, pero lo más interesante siempre es evitar que llegue la enfermedad, y las vacunas son una estrategia fundamental para conseguirlo. Y eso de, bueno, yo ya me vacuné el año pasado, entiendo que algún efecto hará todavía en este año actual, eso no vale, ¿no? Sí, claro, es que hemos asociado mucho también eso, las vacunaciones, a que son cosas de niños, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, cada vez tenemos también más vacunas para proteger a los mayores, que también tenemos esos derechos, ¿no? de protegernos frente a enfermedades, porque también nos afectan, ¿no? De hecho, además, los cuadros más graves o las secuelas, las consecuencias más graves de determinadas enfermedades se dan en personas muy mayores o con patologías de riesgo que se dan en personas mayores también más frecuentemente, ¿no? Entonces, en algunas enfermedades que hemos asociado de la infancia, sobre todo, con que determinadas vacunas que poníamos nos cubrían o nos protegían prácticamente para toda la vida, no se da así en todas las enfermedades, y de hecho, por ejemplo, en la gripe no es así. En la gripe necesitamos vacunarnos todos los años porque el virus cambia muchísimo. Es un virus, la verdad es que muy complicado de trabajar desde un punto de vista de prevención, que todavía no le hemos cogido bien, no le hemos hecho la horma buena para su zapato, que se está en ello desde hace ya muchos años, intentando conseguir una vacuna que sirva para muchos años, ¿no? Pero no es el caso, así que efectivamente todos los años necesitamos modificar un poco la vacuna, necesitamos volver a vacunar, porque el nivel de anticuerpos, la protección que nos da la vacuna, sirve durante unos meses, pero después cae. Algo de protección sí queda, eso sí. Conforme vamos teniendo más años vacunados, también tenemos algo de protección, pero no también la suficiente. Algo se mantiene, exactamente. Para los pacientes respiratorios en concreto, sabes que son gran mayoría entre la audiencia de Date un Respiro, de FENAER, vacunarse contra la gripe y contra el neumococo entendemos que es crucial. ¿Por qué motivos? Crucial porque además son uno de los principales factores de riesgo para que estas enfermedades o estos virus y bacterias, en un caso virus, en el caso de la gripe, bacterias, en el caso de neumococo, lleven a tener o a producir secuelas o complicaciones muy graves, a hospitalizaciones, a mortalidad incluso, se da especialmente en pacientes que tienen ya una problemática respiratoria. Por lo tanto, ellos son una principal diana, ¿no? desde el punto de vista de poder protegerse y favorecerse de estas ventajas que nos ofrece la vacunación. Lamentablemente, los datos nos dicen que no estamos consiguiendo llegar todo lo que deberíamos, y cuando vemos los datos de vacunación, sí es cierto que en personas mayores de 64, de 65 años, y especialmente estos 2 últimos años, sí hemos conseguido coberturas altas del 75%, en torno al 70-75%, pero cuando estamos hablando de pacientes con patologías respiratorias entre 15 y 65 años, prácticamente llegamos solo a 1 de cada 3, como mucho. Y esto son datos muy mejorables. ¿Los pacientes respiratorios deben vacunarse cada año en el caso de la gripe y con qué frecuencia en el caso del neumococo? Sí, aquí hay una diferencia muy grande, y además este es un ejemplo claro también de lo que estaba comentando antes, porque de gripe sí hace falta todos los años una vacuna, pero en el caso del neumococo no es así. De hecho, en neumococo tenemos 2 tipos de vacunas que son muy diferentes en cuanto a su funcionamiento, a la protección que generan, a durante cuánto tiempo vamos a estar protegidos, pero la que más se recomienda desde hace ya unos años, que son las vacunas conjugadas, en principio, salvo en algunos casos muy concretos,
como en trasplantados de hematopoyéticos, en los respiratorios, por ejemplo, con una única dosis, en principio sería suficiente. Sí que es verdad que se recomienda una segunda dosis en el caso de que la vacuna sea la de 13 serotipos, y aquí no quiero centrarme mucho para no complicar mucho la situación, que haría falta una segunda dosis de otro tipo de vacuna, pero afortunadamente tenemos una nueva vacuna conjugada para 20 serotipos que está ya disponible y que esa con una dosis sería suficiente para cubrirnos. Entiendo. Alejandro, y para que esos pacientes respiratorios, los más vulnerables ante virus respiratorios, estén realmente protegidos, es conveniente que se vacunen también las personas de su entorno más cercano, esos familiares o esas personas o esos cuidadores en ocasiones que están conviviendo con ellos. Importantísimo, importantísimo, porque además en personas con algunas patologías, la respuesta que pueden dar a las vacunas puede no ser óptima, no ser la mejor. El nivel de anticuerpos, la memoria que generan, la protección que al final consiguen después de vacunarse, no es tan alta como a veces en personas sanas o sin estas patologías en las que la respuesta a veces, sobre todo si el sistema inmunitario está un poco afectado, la respuesta puede no ser tan óptima. Por lo tanto, si protegemos a los que están alrededor, de alguna manera estamos haciendo una barrera para ponérselo difícil al virus o a las bacterias para llegar a transmitirle la enfermedad a esos que más quieren, ¿no? Que sí que tienen esa problemática. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Quiero compartir contigo, Alejandro, un dato que hemos extraído de un reciente estudio de FENAER, según el cual cerca de un 20% de los pacientes respiratorios crónicos tienen dudas. Los profesionales de la enfermería, que son el escalón, digamos, más directo en el proceso de vacunación, ¿reciben esas muestras de desconfianza por parte de los pacientes respiratorios crónicos? Sí, es lógico además que la gente tenga dudas. Al fin y al cabo, como decías en la introducción, existen redes sociales donde se difunden muchos bulos, muchas dudas, muchas informaciones que no son del todo acertadas y a veces son manipuladas precisamente para contrariar o en contra de los beneficios que pueden tener las vacunas. Y además es lógico pensar, al fin y al cabo es un medicamento, es un producto biológico y por lo tanto no está exento de determinados eventos adversos. Y además esto lo hemos visto también mucho con la COVID y lo vemos también con las vacunas de gripe y con las de neumococo y con todas las vacunas. Y es lógico preocuparse. Además es sano preocuparse y estar preocupado por los efectos que puede tener. Pero cuando valoramos los riesgos y los beneficios de la vacuna o de padecer la enfermedad, los beneficios superan de una manera tan clara, especialmente en este tipo de pacientes, a los pequeños riesgos y a las molestias que supone la vacunación, que no debería haber ninguna duda. Es que los beneficios son tremendos y los posibles efectos por no vacunarse, dramáticos en muchos casos. Y los enfermeros, las enfermeras, como es tu caso, tienen una preparación concreta adecuada, no solo en cuanto a la técnica en sí de vacunación, sino para responder a esas dudas que os pueden plantear esos pacientes de los que hablamos, ¿no? Que leen esos bulos y que llegan al centro sanitario, a vuestra consulta, realmente preocupados. Pues la verdad es que, Arda, pones el dedo en la llaga, es un tema de preocupación importante entre nosotros, los mismos profesionales, porque sí que es cierto que cuando hablamos de población pediátrica, en los niños, las enfermeras de pediatría y los pediatras tienen una amplia formación, están ya muy acostumbrados, están trabajando continuamente con vacunas, pero cuando hablamos de profesionales que trabajan con adultos, esto no siempre es así. Quedan algunas lagunas, estamos trabajando en ello para intentar difundir mucha más información y formación en relación a las vacunas, porque efectivamente ha sido un ámbito que se consideraba que era solo de niños, como decía hace un rato, ¿no? Y esto está cambiando y va a cambiar mucho más. Y lo que estamos haciendo son esfuerzos por conseguir que toda esta información llegue y además sea de calidad, accesible y además muy adaptada, porque es un mundo muy cambiante con muchas modificaciones y efectivamente es posible que algunas veces nos encontremos con algunos profesionales que no tienen toda la información necesaria. Lo bueno es que tengan fuentes fiables donde ellos preguntar, porque lo bueno también de esto es que normalmente no es urgente y podemos preguntar para responder mañana.
Eso de que las vacunas son cosa de niños es, por lo que nos avanzas ya, una de esas dudas o inquietudes que los pacientes os plantean, os hacen llegar a enfermeros o enfermeras. ¿Cuáles son otras dudas o inquietudes que más se repiten entre los enfermos respiratorios? Pues las más frecuentes suelen ser sobre los posibles efectos adversos o si puede afectar al tratamiento que tienen o descompensar su enfermedad, ¿no? Pero lo que descompensa realmente las enfermedades, de las patologías no solo respiratorias, sino cardiovasculares, neurológicas, etcétera, y por eso precisamente se recomiendan las vacunas, es padecer la enfermedad. Padecer de enfermedades respiratorias tiene un impacto muy, muy grave, muy serio en la patología que ya tenemos de base. Y lo que debemos intentar es evitarlas. Y la mejor herramienta de nuevo vuelve a ser esa, además de la precaución. Y hemos aprendido a llevar precaución en determinados momentos, en determinadas temporadas, en las que los virus y las bacterias que afectan de una forma más grave o más frecuente al sistema respiratorio están más en el aire, ¿no? Son los meses que nos vienen, son meses muy importantes para volver a ser precavidos, para tomar precauciones, sobre todo cuando tenemos dudas de dónde estamos o con quién estamos, de recordar cosas que hemos aprendido en estos 2 últimos años de ventilación, de distancias, de mascarillas y sobre todo también de vacunas, por supuesto. Alejandro, en muchas comunidades se está ofreciendo vacunar contra la gripe al mismo tiempo que se administra la 4ª dosis de la vacuna contra la COVID. ¿Es totalmente segura esta práctica? ¿Son compatibles para todo el mundo y especialmente para los pacientes respiratorios que nos escuchan? Sí, muy bien. Además, esa también es una de las preguntas muy, muy frecuentes, muy recurridas últimamente. Y es lógica también, pero el sistema inmunitario es capaz, muy capaz de exponerse a muchas exposiciones en este caso de vacunas, ¿no? Pero de agentes o de antígenos, que llamamos nosotros, que son partes a veces de los virus y de las bacterias, que son las que hacen que el sistema inmunitario se prepare. Esto no es más que el gimnasio realmente. O sea, lo que son las vacunas son un gimnasio. Nadie se presenta a un maratón a correrlo sin haber entrenado un poco en carreras más cortas. Aquí lo que estamos haciendo es precisamente eso. La vacuna nos está ayudando a que nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunitario, aprenda, entrene, para que si tiene contacto con el virus o con la bacteria, sea capaz de reaccionar. Y es capaz de reaccionar con muchos a la vez, porque todos los días tenemos contacto con muchos antígenos, con muchos virus, bacterias, etcétera, que están en el ambiente y no tiene ningún problema reaccionar. Reaccionar frente a 2 vacunas, que son exposiciones pequeñas a esos tipos aparte de los virus y de las bacterias, es completamente capaz, no genera más efectos adversos que los que generaría una de ellas solas, no se potencian, no vamos a tener el doble de efectos ni lo vamos a pasar el doble de peor. Lo que sí tenemos es solo una vez esos efectos. Luego puede ser realmente interesante, ¿no? Ponérselas a la vez, porque de una vez pues te has quitado, en el caso de tener esos efectos, en un día o 2 te recuperas y ya estás preparado para todo, ¿no? Y matamos 2 pájaros de un tiro, ¿no? Exacto. Que eso siempre ayuda. También hay quien dice, no, yo no me vacuno contra la gripe porque lo hice el año pasado y en Ausí cogí un gripazo o un catarrazo tremendo, ¿no? Sí, esto también es muy frecuente oírlo, lo de los catarros. Efectivamente, la vacuna de la gripe solo previene contra la gripe, no previene contra los catarros. Con lo cual es fácil coger catarros que no son una gripe. Quien pasa una gripe se acuerda de lo que es una gripe, porque normalmente si no estás preparado, si no te has vacunado y no tienes ninguna protección, normalmente la gripe te deja en casa y en cama durante 4 a 7 días. Y la verdad, yo recuerdo perfectamente mi última gripe hace unos 20, 25 años, que fue cuando empecé a vacunarme. Desde entonces ya no he vuelto a tener ninguna más. Y la recuerdo perfectamente y no es un catarro, no es un catarro. La COVID vino a confirmarnos el inmenso poder de las vacunas, pero también surgieron o resurgieron voces contra ellas basadas, como decíamos en la apertura, basadas en bulos y en desinformación. ¿Cuál crees que es el balance? ¿Ha habido más antivacunas que se hayan reconvertido o esa desinformación ha provocado lamentablemente más gente que rechace las vacunas? Bueno, depende de la situación y este año va a ser un año crítico para saber qué impacto puede haber tenido esto, porque no es lo mismo una situación en la que la gente tiene miedo, un miedo claro, y hay una información continua en medios sobre lo grave que puede ser determinada enfermedad, como ha pasado durante los 2 últimos años con COVID, donde la gente le tenía mucho miedo a la enfermedad y era lógico tenerla y era sensato tenerla.
y por lo tanto estaba dispuesta a protegerse, pero cuando deja de salir en medios, cuando lo que se transmite a veces es que esto se ha acabado, cuando no es así, cuando esto no se ha acabado ni mucho menos, sí es cierto que estamos más preparados, porque estamos, sobre todo los que nos hemos vacunado o han pasado la enfermedad, porque sí tienen cierta protección, pero el virus sigue estando ahí. De hecho, estamos viendo cómo en los países de nuestro alrededor ya están ascendiendo el número de casos. Es inminente que probablemente en menos de un mes o en un mes estemos con otra onda de COVID, desafortunadamente, y lo mejor es prepararse cuanto antes, ir al gimnasio cuanto antes, como decíamos, ponernos la vacuna en cuanto nos la ofrezcan, si somos grupo de riesgo, que entiendo que la mayoría de la audiencia de este podcast lo es, y por lo tanto, cuando nos la ofrezcan, la mejor opción, desde luego, es cogerla cuanto antes, este año sobre todo, porque puede venir muy pronto. Por último, Alejandro, me gustaría que me resumieras lo que han aportado y aportan en la actualidad las vacunas a la sociedad y quizá algún detalle por el que no te haya preguntado, pero que consideras que es importante también destacar. Sí, fíjate, las vacunas en general, cuando hablamos de vacunas en general y vemos las cifras son brutales. La reducción de los casos de las enfermedades para las que tenemos vacunas se han reducido entre un 70% en el peor de los casos y un 99% o un 100% de los casos. Hay vacunas que han sido efectivas para reducir completamente. De hecho, tenemos una vacuna, que es la de la viruela, que consiguió erradicar esa enfermedad, es la única que lo consiguió. Hemos estado cerca con polio y con sarampión, seguimos trabajando ahí, pero tenemos problemas para conseguirlo. Pero después tenemos otras con las que el potencial es grandísimo. Hemos visto cómo COVID ha sido un hito también otra vez en la historia, porque se ha conseguido una vacuna en un tiempo récord y con una efectividad brutal. Lo que vemos es que la gente que no se vacuna, en el ámbito en el que yo trabajo, con los datos que sí que tengo más a mano, vemos que las personas que no se han vacunado tienen 50 veces más, que es una barbaridad, probabilidades de acabar hospitalizadas por COVID que las personas que han recibido la pauta con la dosis de refuerzo. O sea, el impacto es tremendo. Las vacunas funcionan y esto es innegable. Las vacunas funcionan. Eres, que lo sepas, una máquina de hacer titulares, eficaces, que se nos quedan. Nos has soltado 3, yo creo que muy, muy interesantes. Muchos más, sin duda, vamos a descubrir una vez que escuchemos este episodio. Alejandro Cremades, gracias de verdad por haber compartido tus conocimientos con nosotros, con todos los oyentes de Date un Respiro. Un placer que nos deis voz y que nos permitáis llegar a la gente, que es lo que nos interesa, que la gente siga estando sana. Estás escuchando Date un Respiro. Sinceramente, creo que frente a las explicaciones tan bien expresadas y convincentes de Alejandro Cremades, las afirmaciones de los contrarios a las vacunas dan risa, si no fuera porque estamos hablando de un tema muy pero que muy serio. Agradecemos sinceramente a Alejandro esas explicaciones. Desde luego está claro que no aprovechar un avance tan trascendental para la salud como las vacunas es totalmente absurdo. Y sobre todo si se pertenece a un colectivo vulnerable, como el de los pacientes respiratorios. Así que ya sabes, aprovecha ese avance, protégete y convence también a tus familiares, a las personas que viven contigo o tienes más cerca, para que también se protejan, porque protegiéndose ellos, te protegen a ti. Ojalá este episodio haya servido para convencer al menos a una parte de ese más del 20% de pacientes respiratorios que en el estudio de FENAER, recuerda, aseguraron tener aún dudas sobre las vacunas. Un episodio que hemos podido ofrecerte gracias al apoyo de Pfizer y de Sanofi, a su implicación en la divulgación de temas que, como este de hoy, son importantes para cuidar y mejorar la salud. Saludos de todo el equipo de FENAER y de Date un Respiro. Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la realización, Olga González y Martiño Suárez en la producción y en el guión, Elena Goyanes, que coordina todo este trabajo, y quien te habla, Luis Fraga, en el micrófono. Y no, por supuesto que no te voy a privar de escuchar las siempre peculiares opiniones de Gracia. Con ella te dejo hasta el próximo episodio y no lo olvides, vacúnate.
Adiós. A la vacuna y el rock and roll, pues con ella ser un disfrutón. Un disfrutón. ¡Qué bueno! ¡Cómo mola la cancioncilla esta, ¿verdad? Di que sí, a la vacuna dile rock and roll, me encanta. Y a los microbios diles no, eso, los microbios fuera, que son unos bichos inmundos, indeseables y despreciables, que a la que te descuidas, oye, te meten una gripe, una neumonía que te dejan para el arrastre, o algo peor. Que es que parece mentira, pero aún hay gente que dice, va, total una gripe, dicen. Y es que muchos todavía confunden la gripe con un catarro, como mi vecina, la del Quinto, que insiste en que ella no se vacuna, porque total dice que no sirve para nada, que ella se vacunó un año y estuvo todo el invierno resfriada. Y que para eso, pues ¿qué pasa de que le metan cosas raras en el cuerpo? Que esa es otra, que siguen por ahí circulando los bulos de que si las vacunas tienen sustancias peligrosas, o lo de que te meten hasta microchips con la inyección. Microchips, ay, desde luego es que hay gente pato, como dijo el torero. A ver, vecina, vamos por partes, que decía Jack el Destripador. Un resfriado no es una gripe. Los dos son víricos, sí, pero, a ver, para que nos entendamos, el resfriado viene siendo a la gripe lo que un Seat Panda a un Ferrari, ¿entiendes? Que son categorías distintas, vaya, que la gripe mata todos los años a mucha gente. Y para los que tenemos ya el aparato respiratorio tocado, pues tiene más peligro que una piraña en un bidet. Y la neumonía lo mismo. Y segundo, lo de que nos meten cosas raras con la vacuna. En fin, para raras esas ideas que se te meten a ti en la cabeza. Yo ya le dije el otro día que si hiciéramos caso a los antivacunas, seguiríamos como hace un siglo. Le tuve que aclarar que no me refería a que viviríamos sin lavadora y sin telebasura, ¿no? Sino a que moriríamos por millones por culpa de la gripe y de otras enfermedades que gracias a las vacunas hemos conseguido controlar. Pero nada, a esta no la convences ni pagándole. Por eso yo creo que es muy bueno hacer cosas pues, como esta canción, ¿no? Para contar verdades como puños. Y además, oye, que es pegadiza y animosa. Y sobre todo, tiene mucho mensaje. Y eso es lo que gusta ahora en la música, que las canciones tengan mensaje. Mira si no el Despechá, de la Rosalía, que dice, y ando despechá o a loca, bajé con un flow nuevo de caja, baby, hackea. ¡Qué mensaje, qué claridad y qué profundidad! ¡Qué lástima, de verdad! Lo que costó conseguir que se incluyera la música en los colegios y en la educación de los niños para que ahora lo que escuchen todo el día sea reggaetón. En fin, sí, ya sé, va a gustos. Oye, estoy pensando que voy a salir al balcón a poner esta canción a toda pastilla para que la escuche la del Quinto, la de las vacunas. Igual le gusta y conseguimos algo. Aunque ella es más de Marifé de Triana y La Pantoja, pero nunca se sabe. Voy a probar. ¡Hala! Hasta otra. Y larga vida a las vacunas y al rock and roll. Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.